Existe una idea que recorre la historia de diversas culturas y civilizaciones, la de que el poder pertenece a quienes son capaces de tomarlo por la fuerza. Esta noción, llevada al extremo, da lugar a sistemas donde la capacidad combativa lo determina todo. En el universo de la serie Invencible, los Viltrumitas encarnan precisamente esta lógica. Su civilización está construida sobre la premisa de que solo los individuos más poderosos merecen existir, y que son ellos quienes tienen el derecho de decidir el destino del resto. Este principio condujo a los Viltrumitas a expandir su dominio por sistemas estelares enteros. Sin embargo, la misma lógica que los llevó al éxito contenía en su interior las semillas de su decadencia. La razón es que su concepción de la fuerza era profundamente incompleta. Confundían la capacidad de destruir con la capacidad de gobernar. Ignoraban los sistemas que permiten sostener el poder a largo plazo y descartaban por completo la cooperación como fuente de fortaleza real. El pilar ideológico de la sociedad viltrumita es una versión radicalizada del darwinismo social, la supervivencia del más apto, aplicada sin matices. Para demostrar esta convicción, llegaron a perpetrar lo que se conoce como la Gran Purga, un evento en el que la propia población se masacró a sí misma hasta reducirse a la mitad. Los sobrevivientes eran considerados los combatientes más eficaces y, por lo tanto, los más dignos de continuar la estirpe. El problema con esta lógica es que asumía que el valor de un individuo podía medirse exclusivamente por su desempeño en el combate. Los Viltrumitas que sobrevivieron la Gran Purga eran, sin duda, guerreros formidables, pero gobernar un imperio requiere mucho más que habilidad para pelear. Requiere administradores, ingenieros, diplomáticos, científicos, médicos y personas capaces de gestionar crisis complejas que ningún puño puede resolver. Sobre todo, como vimos con el virus Scourge. La historia humana ofrece una lección recurrente al respecto. La fuerza militar puede ser suficiente para conquistar territorios, pero nunca para administrarlos de manera sostenida. Construir y mantener un imperio exige una diversidad de habilidades que va mucho más allá de la capacidad bélica. En el caso Viltrumita, las consecuencias de esta miopía fueron devastadoras. Al eliminar a la mitad de su población basándose únicamente en criterios de combate, es probable que hayan descartado a los científicos, médicos y pensadores más brillantes de su civilización, personas que simplemente no eran los mejores peleadores, pero que habrían sido fundamentales para enfrentar amenazas como el virus que eventualmente diezmó a su especie. La ironía es contundente. Buscando la fortaleza, labraron su propia vulnerabilidad. Un paralelo útil puede encontrarse en el campo del armamento. La bomba atómica, el artefacto más destructivo que la humanidad ha desarrollado, no fue creado por un soldado, fue obra de científicos. Esto ilustra que incluso en el terreno de la guerra, las contribuciones más decisivas no siempre provienen de quienes combaten en primera línea. Para comprender mejor las limitaciones del modelo viltrumita, resulta útil mirar hacia la antigua Esparta. La imagen popular de los espartanos los presenta como una sociedad obsesionada con la guerra. Jóvenes enviados a entrenamiento militar desde los 7 años, criterios de selección basados en la fortaleza física, una cultura que prácticamente se reducía a la preparación para el combate. Los historiadores advierten que esta imagen es en gran medida una construcción posterior, a menudo llamada el espejismo espartano, pero tiene suficiente base como para servir de comparación. Lo cierto es que Esparta fue una potencia militar extraordinaria. Permaneció invicta en batalla campal durante más de siglo y medio. Sin embargo, nunca logró construir un imperio de verdadera escala global. La razón principal fue que conquistar territorios era una cosa, y administrarlos era otra completamente diferente. Cuando los espartanos tomaban el control de una región, sus habitantes pasaban a ser lo que se conoce como ilotas, una población sometida que trabajaba para los conquistadores en condiciones de servidumbre. Pero la historia enseña que cuando una población es oprimida de esa manera, tarde o temprano busca rebelarse. Esto obligaba a los espartanos a destinar una parte significativa de sus recursos simplemente a controlar a los ilotas, lo que limitaba severamente su capacidad de seguir expandiéndose. Además, después de conflictos prolongados como la Guerra del Peloponeso, el número de combatientes espartanos quedó reducido a apenas unos pocos miles. Sin el volumen de soldados necesario y sin la capacidad de generar adhesión genuina entre las poblaciones conquistadas, la expansión espartana tenía un techo estructural.
Los viltrumitas cayeron en el mismo patrón. Como los espartanos, disponían de una fuerza de combate sin igual, pero carecían de la masa crítica y de los mecanismos necesarios para sostener su dominio. Sus pueblos sometidos no tenían ningún motivo para mantenerse leales, y en cuanto la presencia viltrumita se debilitó, se revirtieron contra sus antiguos conquistadores. Otro factor crucial en la caída del imperio viltrumita fue su capacidad para construir alianzas. Al estar convencidos de su superioridad absoluta, cualquier entidad que se aproximara a su nivel de poder era percibida como una amenaza a eliminar, no como un posible socio. A lo largo de su historia, los viltrumitas se encontraron con razas y seres de capacidad comparable a la suya. En lugar de explorar posibilidades de cooperación, los trataron como problemas a resolver. Esta mentalidad no solo los privó de potenciales aliados estratégicos, sino que multiplicó la cantidad de enemigos dispuestos a unirse contra ellos cuando llegó la oportunidad. Esta ceguera frente a la cooperación también se manifestaba en su modo de combatir. Los viltrumitas raramente peleaban como unidad coordinada, tendían al combate individual, al duelo uno contra uno, donde cada guerrero buscaba demostrar su propia superioridad, no porque no pudieran hacerlo de otra manera, sino porque nunca habían necesitado desarrollar tácticas colectivas. Eran tan superiores a sus adversarios que la coordinación les parecía innecesaria. El problema es que cuando se enfrentaron a rivales que sí sabían trabajar en equipo, esa carencia pasó factura. Una coalición de fuerzas coordinadas pudo resistir y eventualmente hacer retroceder a guerreros individualmente más poderosos. El combate en equipo tiene una geometría propia, permite cubrir flancos, aprovechar momentos de vulnerabilidad y sumar fuerzas donde cada individuo tiene limitaciones. Al ignorar esto, los viltrumitas impusieron un techo invisible a su propio potencial bélico. Probablemente el contraste más revelador es el que se puede establecer con Roma. El Imperio Romano no solo duró siglos porque sus legionarios fueran los guerreros más poderosos del mundo, sino porque entendieron algo que los viltrumitas nunca comprendieron. El poder verdadero no reside en los individuos, sino en los sistemas que trascienden a esos individuos. Los romanos construyeron infraestructura, caminos, acueductos y edificios que sobrevivían a quienes los habían ordenado construir. Desarrollaron sistemas jurídicos y administrativos que permitían la transferencia ordenada del poder. Valoraban las ideas, el arte y el conocimiento como fuentes de progreso. Pero quizás lo más importante fue la forma en que trataban a los pueblos que incorporaban a su esfera. En lugar de simplemente dominarlos, los romanizaban, les ofrecían el latín, las leyes romanas, las costumbres, los modelos políticos, les abrían la puerta a la ciudadanía romana y al comercio. No imponían la identidad romana como una carga, sino que la presentaban como una oportunidad, y funcionaba. Muchos pueblos adoptaban la cultura romana porque les convenía, porque les brindaba ventajas concretas. Esto generó algo que los viltrumitas nunca lograron, una adhesión genuina. Las poblaciones incorporadas al mundo romano tenían razones propias para querer que Roma siguiera existiendo. No eran ilotas esperando el momento de rebelarse. Eran, en muchos casos, ciudadanos que se identificaban con el proyecto común. Roma entendía que la fortaleza de un imperio no puede concentrarse en un grupo reducido de individuos. Si lo hace, el sistema entero colapsa cuando esos individuos desaparecen. La solución es distribuir el poder en estructuras diseñadas para durar, involucrar a la mayor cantidad posible de personas en la construcción y el sostenimiento de esas estructuras. El declive viltrumita no fue simplemente el resultado de un virus o de la aparición de adversarios más organizados. Fue la consecuencia lógica de una filosofía que ignoraba sus propias limitaciones. Al creer que eran prácticamente inmortales y superiores a todo lo demás, los viltrumitas nunca sintieron la necesidad de construir algo que los sobreviviera. No crearon instituciones duraderas, no cultivaron alianzas, no desarrollaron mecanismos para gestionar la diversidad de sus territorios y no invirtieron en las capacidades no militares que cualquier civilización compleja necesita. La soberbia no es solo un defecto de carácter, en términos históricos y políticos, es una estrategia fallida. Implica subestimar al adversario, ignorar las propias vulnerabilidades y descartar formas de fortaleza que no encajan en el esquema propio. El imperio viltrumita cayó porque nunca entendió que la fuerza real no es la capacidad de destruir, sino la capacidad de construir algo que perdure.